Eh, a continuación, tenemos la presentación de Rafael García, de la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ¿sí? Con un título presentado Control de crecimiento de grano y la microestructura en la zona afectada por el calor en los aceros al carbono mediante la interacción electromagnética de baja intensidad. ¿Sí? Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Voy a presentarles el trabajo de investigación, cómo controlar el crecimiento de grano y la microestructura en la zona afectada térmicamente de aceros al carbono mediante interacción electromagnética de baja intensidad. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí debido a lo siguiente. Como vamos a utilizar un acero de bajo % de carbono, pero es con la finalidad de minimizar el costo de la investigación, dado que si utilizamos aceros de más alto porcentaje de carbono o aceros de mal grado de soldabilidad, de baja aleación, el costo se incrementa. La situación es que se ha encontrado en la literatura de que se preocupan más los investigadores por ver cuál es el mecanismo que procede a la parte del crecimiento de grano en función de la temperatura, con la finalidad de controlar ese mecanismo y evitar el crecimiento de grano. Eso lo vamos a ver debido a que es un problema que se maneja de la ciencia de materiales. Bueno, ¿cómo voy a secuenciar la exposición? Con una introducción. ¿Qué se entiende por soldabilidad? El origen sobre el control del crecimiento de grano y la microestructura, procedimiento experimental, resultados experimentales y su análisis, y cómo las conclusiones correspondientes. Bueno, en la parte introductoria manejamos que la preocupación de la ciencia de materiales es control del crecimiento de grano y su microestructura. Es una preocupación que viene desde hace mucho tiempo. 2. El crecimiento de grano se ha basado en el concepto de movilidad de límite de grano, movilidad atómica y energía de activación. Los tres aspectos están en función de la temperatura. 3. Investigaciones privadas han tratado de esclarecer esta situación con respecto a determinar uno de los tres aspectos que sea el que más influya. Y por último, consultando por ahí la parte de los conceptos básicos de la mecánica cuántica, nos dice que si podemos controlar los átomos mediante campos magnéticos o ondas electromagnéticas que tienen la velocidad de la luz, el resultado puede ser, si se logra, correspondiente a la mecánica cuántica, utilizando variables de la mecánica clásica. Bueno, esos conceptos son los que nosotros tomamos en cuenta para el desarrollo del presente proyecto. Aquí tenemos una situación importante. El rango del gradiente térmico que se genera en la parte de la soldadura, que va de 1000 a 1530, con un rango de error de más o menos 10 grados centígrados, es el gradiente que se genera en cualquier proceso de soldadura por fusión y solidificación. En la parte de la microestructura nosotros vemos cómo crece el grano al lado de la línea de fusión, y eso es lo que se trata de controlar en forma sencilla. Nosotros
analizando por ahí los trabajos que se han realizado sobre determinar cuál de los tres aspectos, movilidad de límite de grano, movilidad atómica o la energía de activación, vemos que finalmente concuerdan que es un poco difícil hacerlo en materiales puros, y en este caso nosotros lo vamos a controlar y hacer en una aleación correspondiente. Y ellos concluyen, si ven la ecuación por ahí que está de color amarillo, es una ecuación que desarrolló un investigador de apellido Reynolds, pero hace más de un siglo, y la desarrolló para controlar y determinar cómo se comportaban las reacciones químicas. Y es una ecuación que se le conoce como la cinética de Arrhenius, y es una expresión ideal, pero que debido al comportamiento del crecimiento de grano sigue esta cinética si no se le pone ningún tipo de perturbación correspondiente. Bueno, yo aquí en la parte derecha del frente de ustedes estoy dibujando o esquematizando el crecimiento de grano que tiene una orientación de los átomos y después aplicación de dos campos magnéticos y simulando el refinamiento del grano. Nosotros en esta investigación utilizamos dos procesos de soldadura: el proceso de soldadura por arco sumergido y el proceso de soldadura con protección de gas y arco metálico consumible, porque utilizamos dos aleaciones, el acero al carbono, el más común que ustedes puedan obtener, un 1020 de acuerdo a la ISI o un A36 de acuerdo a la ASTM, cualquiera de los dos. Entonces, y utilizamos el otro acero de baja aleación para corroborar que los resultados que se obtengan en un acero lo más común que podamos encontrar y más económico se pueden extrapolar a un acero de mal grado de soldabilidad, que es un acero 9840. En esta parte, no sé si se alcancen a ver los parámetros, primero la composición química de los aceros utilizados y el electrodo correspondiente, junto con la especificación del fundente, porque utilizamos arco sumergido. Y en la tabla inferior mostramos lo que son los parámetros de soldadura utilizados. Y hicimos el cordón de soldadura en una sola pasada utilizando una placa de ambos aceros de 12.7 milímetros de espesor para que no hubiera confusión ni perturbación de otra variable que no fuera la interacción electromagnética. Si ustedes se fijan, tenemos un cordón de soldadura que es para el arco sumergido sin aplicación de interacción electromagnética, conservando más o menos las variables o los parámetros muy similares para tampoco tengamos algo que nos esté perturbando de más o de menos y no podamos compararlos. Y en este mismo caso hicimos para el acero A36 un precalentamiento a 100 grados centígrados. Si nosotros precalentamos cualquier tipo de material, el crecimiento de grano es más grande, la velocidad de enfriamiento es más lenta y por consiguiente vamos a tener formación de ferrita proutectoide en límite de grano, la cual en soldadura no es aceptada por sus malas propiedades mecánicas. Y van a ver el resultado de este precalentamiento al igual que cuando se aplica interacción electromagnética. La interacción electromagnética, el campo que nosotros aplicamos en forma externa, fue de 3.4 militeslas y el otro aspecto donde obtenemos ya los resultados
muy aceptables es de 4.3 militeslas. Es una pequeñísima cantidad. ¿Por qué no utilizar más intensidad de campo magnético? Porque cuando nosotros incrementamos esa intensidad, lo que ocurre es que vamos a perturbar el arco eléctrico. Si no queremos utilizar interacción electromagnética, pues de todos modos cualquier proceso de soldadura por arco eléctrico está implícito el campo magnético. Así que no nos eximimos de la utilización. Bueno, aquí están las variables operativas también para el acero, soldar el acero 9840 con el proceso de soldadura con protección de gas y arco metálico consumible. En este proceso sí van a haber propiedades mecánicas aparte de la microestructura, y van a ver la gran diferencia que existe cuando se utiliza un campo magnético y cuando no se utiliza, y los valores de microdureza y resistencia a la tensión, así como de impacto. La forma de cómo aplicar el campo magnético está reflejada en esta diapositiva, donde ustedes pueden ver cómo se determina la intensidad del campo magnético de acuerdo a la permeabilidad, la intensidad de corriente y el número de bobinas realizado. Y se le llama interacción porque siempre hay que buscar una interacción entre dos campos magnéticos, bien sea el generado por la corriente de soldadura en el material o dos campos magnéticos aplicados en forma externa. Los resultados que se obtienen, aquí tenemos la micrografía del acero 1020 o A36, como ustedes le quieran denominar. Tiene un excelente grado de soldabilidad, pero aún así van a ver cómo se mejora este problema todavía. Estos son los perfiles de los cordones de soldadura. Tenemos el perfil del cordón de soldadura de arco sumergido en la parte superior en una sola pasada. Si ustedes analizan y recuerdan por ahí cómo es la estructura del cordón de soldadura por arco sumergido con un cierto calor aportado elevado, la microestructura es del tipo columnar, y en la parte inferior vemos el cordón de soldadura depositado con el proceso de soldadura con protección de gas y arco metálico consumible, pero con una diferencia en lo referente a la preparación de unión. Me voy a regresar para que ustedes vean. La preparación de unión es la que tiene dos pequeñas pestañitas en la parte superior. Ese tipo de preparación nosotros lo propusimos para soldar materiales compuestos, después de que el mundo decía que los materiales compuestos de matriz metálica reforzados con partículas cerámicas eran insoldables por su baja viscosidad, más bien por su alta viscosidad y por las reacciones que ocurrían, pero aplicaban el proceso en forma directa. Entonces, hay muchos aspectos que en soldadura podemos realizar con muy buenas características. Bueno, después de ver estos perfiles, nosotros vemos los resultados. Miren, la parte de la micrografía con la letra A, estamos mostrando la interfase de los cordones de soldadura, y vean qué tamaño de grano tiene y por qué al atacarlo químicamente, esos granos, no todos, pero la mayoría, presentan una de color oscuro. Eso quiere decir que la estructura es muy acicular a pesar de que sea martensita de bajo % de carbono, ¿sí? Pero el tamaño de grano es enorme. 2. En el inciso B o la micrografía del inciso B, vean, ahí ya es el resultado de aplicar un campo magnético de 3.4 militeslas. Se empieza a ver la modificación. En el C, nosotros vemos completamente cambiada la microestructura
de la zona afectada térmicamente con refinamiento de grano, y la D es la que se soldó con el proceso de protección de gas y precalentamiento de 100 grados centígrados. Si nosotros lo hubiéramos hecho sin la aplicación del campo magnético, el tamaño de grano sería enorme con ferrita protectoide coronando los granos austeníticos. Bueno, pero lo más representativo es aquí, porque para el acero de bajo carbono nada más hicimos mediciones de microdureza. Pero vean, los puntos negros representan la microdureza de las soldaduras sin interacción electromagnética. Los puntos rojos es con 3.4 militeslas y la línea azul con 4.6 militeslas. Esto se va a ver más representativamente en el acero 9840, que podemos mejorar el grado de soldabilidad durante el proceso de soldadura sin cambiar la composición química. Aquí tenemos los perfiles de microdureza utilizando la preparación de la unión en simple B con un ángulo de 30 grados y un talón de 2 milímetros. El perfil o el macro perfil es con la letra A, es sin la aplicación de campo magnético, y el B es el perfil con aplicación de campo magnético. Si se fijan, hay una pequeña diferencia en cuestión del ancho del cordón de soldadura y por consiguiente la zona afectada térmicamente, vamos a decir, es muy similar al cordón sin interacción electromagnética. Pero fíjense en la parte inferior, la primera figura de la izquierda, cómo son las agujas de la martencita, y en la otra parte cómo ya cambiaron. Y lo más importante es esto: se disminuyeron 200 unidades en la escala Vickers. Eso solo se puede hacer cuando se hace un buen tratamiento de precalentamiento del material antes de soldarse, y después se le da un calentamiento de postsoldadura para revenir la martencita y alivio de esfuerzos. Nos estamos ahorrando dos aspectos importantes, que es el precalentamiento y el postcalentamiento. Todo eso cuesta, y en materiales bastante sencillos que lo estamos manejando. Como aquí sí realizamos la parte de propiedades mecánicas, vean, nosotros tenemos para el material que no se le hizo aplicación de campo magnético durante la soldadura, una resistencia mecánica de tensión de 1160 megapascales, demasiado elevado, y en el ensayo de tensión, de impacto a temperatura ambiente, una absorción de 49 joules, mientras que con la interacción electromagnética bajamos la resistencia mecánica del límite de fluencia a 814 y la resistencia máxima a 922, pero incrementa la absorción de energía, lo que quiere decir que incrementa la tenacidad. Entonces, vean, y aparte, vean la parte del tipo de morfología de la fractura. Para el acero que no fue calentado, o no fue más bien con interacción electromagnética, la fractura es del tipo frágil, mientras que el otro tiende a ser del tipo dúctil en su mayoría. Entonces, fíjense cómo se puede manipular esta situación en forma sencilla. Claro, teniendo antecedentes de los conceptos básicos de la soldadura, de materiales y de la parte del electromagnetismo, y en las conclusiones podemos manejar fácilmente que se realizó perfectamente el objetivo, se cumplió en la primera conclusión. En la segunda,
se controló el crecimiento de grano y la microestructura, y en la tercera, que es posible refinar el tamaño de grano a pesar de el elevado gradiente térmico que soporta, y por último, que el proceso sí corresponde a la parte de la mecánica cuántica, porque mucha gente va a decir cómo un proceso tan común como es la soldadura va a tener resultados de la mecánica cuántica. Bueno, por mi parte, les agradezco y ojalá tengan alguna pregunta por ahí. Muchas gracias, Rafael García. En esta oportunidad, lamentablemente, no tenemos mucho tiempo para las preguntas, así que vamos a dar por finalizado. El profesor García va a estar aquí en todo el Congreso, así que lo pueden buscar si tienen alguna pregunta en particular. Estamos, como ustedes se han dado cuenta, estamos atrasados en el programa, pero igual en la tarde vamos a empezar a las 3 de la tarde con una ponencia magistral. ¿Sí? Entonces nos vemos a las 3 de la tarde. Muchas gracias con todos.